En la actualidad, mis queridos hermanos, estamos muy relacionados con el término sígueme. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar viendo algo en el internet o en alguna de las redes sociales y siempre va a encontrar esa palabra sígueme. Yo siempre he visto suscríbete y sígueme. En estos tiempos que estamos trabajando con la bendición de Dios en el proyecto de la Iglesia Hija, hemos tenido que usar también las redes sociales y es interesante ver cómo podemos tener algunos miles, cientos de seguidores. Es interesante que estamos poniendo los tiempos de oración por la Iglesia Hija, que son los sábados a las 7 de la mañana en el sector de Puzuquí. De una vez hago un corte comercial, ¿no? Y hemos visto la gracia de Dios, porque mi esposa y mis hijas decían, pero ocupemos las redes sociales. Las redes sociales nos pueden ayudar. Y si usted ve algo en mi estado, por lo general es mi esposa o mis hijos que lo suben. Después de un tutorial intensivo de parte de mis dos hijos, ya pude subir una historia a mi perfil. Y ponía anuncio de las oraciones en Puzuquí. Y después de un tiempo quería saber, le digo, ¿y cómo sé si alguien me ha visto? Mi hija me indicaba, ponte ahí, sube y vas a ver. Y era interesante que había en WhatsApp 194 personas que habían visto. Me fui a Facebook y habían 163. En Instagram, 69. Yo le decía, ven, mija, si sumamos todo, mi hija me decía, Facebook e Instagram están unidos, no les cuentes, tienes que ver cuáles tienen Facebook. Pues no me quites la ilusión, le decía. Y es importante ver cómo podemos ser seguidores de muchas cosas. De hecho, muchos nosotros como cristianos seguimos redes sociales de iglesias que nos interesa saber y conocer para estudiar la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que usted tiene redes sociales, usted tiene cientos, no sé si tendrá miles de suscriptores y personas que le están siguiendo. Pero ¿cuántas de esas personas que le siguen están comprometidos con usted? ¿Cuántas de esas personas están dispuestos a ayudarle, seguirle y aprender lo que usted tiene que enseñar? Muchas de esas personas fueron porque usted le invitó una solicitud de amistad. Otras por ahí estuvieron viendo y dijo, no, en esta página voy a ver de qué se trata. Otras por algún error entraron, pero son seguidores. Para el tema de este día, no sé por qué los zurdos trabajamos medios diferentes que los derechos. ¿Hay zurdos aquí? Me van a entender. Cuando comenzamos a hacer un proyecto, nosotros tenemos que comenzar del principio. Yo he visto que los derechos comienzan el proyecto y después ponen los títulos. Yo si no tengo el título, colapso. Y le decía, Señor, ¿cuál es el título? Y justo estábamos esto con las redes sociales. Y el título de la prédica de esta mañana es Ven, sígueme. ¿Sabe que esta invitación se la hizo el Señor Jesús hace ya casi 2000 años, más de 2000 años atrás? Y yo estaba buscando qué significa sígueme. Y encontré 6 cosas que significa el sígueme de Jesús, al cual el Señor nos extiende su mano para que nosotros tomamos. Lo primero, involucra una búsqueda de propósito. Cuando usted sigue al Señor, cuando usted entrega su vida al Señor, usted se va a dar cuenta que tiene un nuevo propósito para su vida. Quizás para usted sea una de las personas que dice, bueno, yo sabía mi propósito, pero para personas que han sufrido o hemos sufrido depresión, el encontrar y el entender que tenemos un propósito para nuestras vidas es un aliento para continuar y avanzar. Lo siguiente que encuentro es satisface la necesidad más grande. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, cuando decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, llenamos un vacío que había ahí. Este vacío se llama falta de perdón, que solo el Señor nos lo pudo dar. Lo tercero que encuentro es dar el mayor placer. Cuando uno es un hijo de Dios y entiende qué es ser un hijo de Dios, usted vive con gozo y con alegría en su corazón. Implica la mejor dirección. Se dio cuenta que cuando estaba en el mundo usted no sabía por dónde caminar. O si hacía alguna cosa usted no sabía si le iba a salir bien o le iba a salir mal. Pero cuando usted es un hijo de Dios, usted tiene la dirección y la guía del Espíritu Santo para avanzar.
Y el Espíritu Santo no solo nos enseña el camino, sino que nos prepara y nos capacita en esa dirección. Lo quinto que encuentro aquí, influye el mayor poder, la gracia de Jesucristo en nuestra vida, que nos hace vivir triunfantes. ¿Usted se siente vencedor en el Señor? Ahora que ha entregado su vida, ¿usted vive en esa victoria? Lo sexto que encuentro de seguir a Jesús es que conduce a un mayor destino. ¿Cuál es ese destino? Ese destino se llama la vida eterna. Tener la esperanza que de aquí no se acaba. Después de que pasamos de este mundo, no se acaba nuestra vida. Al contrario, comenzamos a vivir una vida eterna en la presencia del Señor. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Una pregunta esta mañana: ¿es urgente aceptar esta invitación del Señor? Quiero leer el texto bíblico que vamos a estar estudiando esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos estudiosos han catalogado a este pasaje como un relato de sentencias de vocación. Y es interesante que cuando nosotros vemos este llamado del Señor, podemos ver que es un llamado incondicional. En otras palabras, nosotros tenemos un llamado de vocación, un llamado para nuestras vidas que no admite condiciones. Y aquí viene una pregunta para cada uno y que reflexionemos en esa pregunta. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Es acaso el Señor Jesús o existe algo más? Entregar nuestras vidas al Señor Jesús requiere un compromiso de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos en este compromiso? ¿Estamos caminando como el Señor nos manda? Mire lo que dice en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y nuestro concepto de preeminencia es el primer lugar. En el griego es proteuo, que significa ser primero, en rango e influencia. ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús en su vida? En la Real Academia de la Lengua define la palabra preeminencia como privilegio, excepción, ventaja o preferencia que goza alguien respecto a otro por razón o méritos especiales. Y déjeme decirle que el Señor Jesús tiene el mérito más grande para que nosotros seamos sus seguidores. Él entregó su vida para darnos esperanza y salvación. Si el Señor Jesús ocupa el primer lugar en la iglesia, el primer lugar en la creación, ¿por qué no le entregamos el primer lugar en nuestras vidas? Jesús tiene el primer lugar. Cuando nosotros analizamos esto, tenemos que analizar qué es nuestra vida, qué involucra que Él tenga el primer lugar. Y quiero hacerles esta pregunta: ¿Jesús tiene el primer lugar de su tiempo, de su esfuerzo, de sus intereses? Mis queridos hermanos, este Evangelio de Lucas podemos encontrar tres posibles discípulos, tres aspirantes a discípulos. Tres hombres que son por mérito propio, por su propia intención o porque el Señor les llamó a seguir y avanzar. Pero también podemos ver que estos tres discípulos ponen excusa para seguir al Señor. Mire lo que dice Lucas 22, 33, 34. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro:
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Por qué he sacado este versículo aquí al frente? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros no medimos, no hacemos y no ponemos atención a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos y tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros podemos entender que el Señor quiere que nosotros le entreguemos mi vida y comencemos a caminar como hijos de Dios. Quiero a través de estos 3 ejemplos estudiarlos uno a uno y entender qué es lo que pide el Señor de nosotros para caminar en fe. El primer ejemplo que encuentro es en Lucas 9, 57, 58 y vamos a leerlo nuevamente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es interesante que en este tiempo el Señor estaba recorriendo el pueblo de Israel de aldea en aldea, predicando la palabra, sanando enfermedades, liberando a las personas que estaban oprimidas por algún espíritu. El Señor ya en este tiempo había hecho muchos milagros y la gente que lo acompañaba era partícipe de uno o de varios de ellos. Antes de llegar a esta porción de este pasaje, si leemos los versículos anteriores, nos habla de la alimentación milagrosa de las 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ya en este tiempo los discípulos habían sido comisionados y enviados de 2 en 2 a predicar el Evangelio, sanar enfermedades y liberar a las personas. Y habían regresado con gozo y con alegría, y muchas de esas gentes habían escuchado esos testimonios. En este momento, esta persona se ve movida por el furor y el entusiasmo de las personas y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si leemos Mateo 8, 18, 19, vemos de quién se trata este personaje. Viéndose Jesús rodeada de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Escriba viene de la palabra sofer, que da la intención de tratarse de una persona que es un secretario, es un copista, un traductor, un escribano, que se encargaba de escribir. El pueblo judío tenía los escribas, y los escribas le escribían la ley de Moisés en otros escritos. Por ende, también era una persona intelectualmente capacitada. Este hombre, al ver el entusiasmo de la gente, al ver que todo él siente en su corazón hacer algo, pero todavía no estaba preparado. Cuando nosotros leíamos el pasaje de Lucas, recordamos que Pedro era un hombre que cuando el Señor le dijo que iba a sufrir, iba a padecer mucho, él decía: no, Señor, estoy dispuesto contigo a ir a la cárcel. Y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le decía que lo iba a negar. Este escribano, en medio de todo esto, se animó a hacer este compromiso con el Señor. Y no está mal lo que este escribano hizo. Para nada está mal. El Señor quiere hombres y mujeres que se comprometan con Él. Mire lo que está diciendo este escribano. No importa el lugar donde tú vayas, no importa donde tú estés, no importa el sacrificio que haya que hacer, yo estaré a tu lado, te seguiré hasta el fin del mundo. Y aunque las palabras del Señor Jesús nos puedan parecer muy fuertes, cuando le dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, nosotros podemos entender cómo estaba el corazón de este escriba. Este escriba no estaba siendo sincero con el llamado del Señor. Este escriba lo que quería era experimentar que era estar al lado del Señor sin sufrir, sin pasar las consecuencias que como discípulo tenía que pasar. Recuerden, en este tiempo no había los medios que nosotros tenemos en la actualidad. Ir de una aldea en otra aldea requería tiempo y muchas veces les agarraba la noche. Y no es que en las noches se podía viajar, era muy peligroso. Entonces lo que tenían que hacer era quedarse en ese lugar. Por ende no sabían dónde iban a dormir, no sabían qué iban a comer y no sabían qué iban a vestir el otro día. Seguir a Jesús representa un costo. Y este hombre no sabía cuál era el costo de seguir al Señor. Este hombre quería experimentar estar al lado del Maestro para recibir los beneficios.
para recibir los milagros que el Señor podía hacer. Este hombre estaba tratando de seguir al Señor por su propio beneficio, mas no por entregar el corazón al Señor. Mis queridos hermanos, cuando yo conocí al Señor en los primeros meses de mi vida, llegó un momento en que decía, ¿para qué voy a regresar a la iglesia? Quería irme para allá. Siempre había escuchado esa palabra, la vida cristiana es difícil. Déjeme decirle que no tiene para nada de difícil la vida cristiana. Es una vida llena de gozo y de alegría. Lo que usted considera que es difícil de la vida cristiana es lo que le hace daño en el mundo y que no quiere dejarlo. Yo le decía un día en el bus, me decía a mí mismo, no voy a regresar a la iglesia. ¿Para qué? Y en ese momento, en su amor, el Señor habló a mi corazón y me decía, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por los hombres o por mí? Mi corazón se contrictó tanto en ese momento porque recién estaba entendiendo la magnitud de que era seguir a Jesús. Y le decía, Señor, hoy decido seguirte a ti. Y donde quiera que tú me lleves, yo iré. Y cuando recibí este llamado para salir con la iglesia, hija, yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor me decía, porque tú me dijiste que donde yo te envíe, tú irías. Y Dios ha sido fiel. Dios nos ha ido preparando junto como familia para hacer esto. Y no quiero decir que todo el tiempo hemos estado fuertes. Ha habido momentos que hemos flaqueado. Pero en esos momentos en que hemos flaqueado ha sido Dios que ha extendido su mano, nos ha tomado, nos ha levantado, nos ha sostenido y nos ha llevado en victoria. Mis queridos hermanos, ser un seguidor de Cristo involucra muchas cosas. Cuando el Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, quizás nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Acaso el Señor no quiere que le sigamos? ¿O quiere apagar estas ganas que tengo de seguirlo? Claro que no. El Señor, al contrario, quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirlo, pero que lo hagan de la forma correcta. Hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a las comodidades, renunciar a las actividades, renunciar a amistades, renunciar a sueños e incluso a trabajos, si todo esto se interpone en nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sabe cuándo se le hace a usted difícil dejar el mundo y seguir al Señor Jesucristo? ¿O difícil seguir al Señor Jesucristo? Cuando usted tiene en su vida cosas que no le convienen, que no le edifican o que le están dominando. Muchos de nosotros podemos comenzar entusiastamente la idea de seguir al Señor. Tomamos esa idea, tomamos ese llamado y decimos, Señor, yo si quiero seguir contigo, voy a avanzar contigo. Pero cuando me entero que tengo que dejar actividades que no me convienen, me cuesta. Y decido ir para el otro lado. Me cuesta soltar cosas del mundo. Mis queridos hermanos, para mí fue difícil llegar al Señor. Seguir al Señor cuando comencé mi caminar cristiano, mi pasión era mi trabajo. Y yo trabajaba de lunes a sábados y sábados a veces hasta las 6 de la tarde. Y el domingo era mi día libre. Y el domingo me gustaba sentarme de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche a ver programas deportivos. Y ese era mi tiempo del domingo. Pero cuando llegué al Señor me enteré que el domingo era el día del Señor y que tenía que estar con Él, tenía que buscarlo, tenía que congregar, no tenía que menguar algo que a mí me gustaba. Y claro, después de una televisión quemada entendí. Y era interesante que a mí me gustaba ver jugar a mi equipo favorito. Y cuando ganaba, ¿cuántos hinchas de la liga hay aquí? Mejor no lo digo. Y cuando ganaba cualquier equipo, era momento de hacer fiesta.
Pero cuando llegué al Señor, dije, no, todo lo que estorba, todo lo que impide seguirle al Señor, tiene que salir de mi vida. Ahora no sé ni cuándo juega mi equipo, si gana, si pierde, si queda campeón, de vez en cuando veo. Pero he decidido centrarme en lo más importante. ¿Qué cosas está haciendo usted? Analice y piense. Que le roban ese tiempo del Señor, que no le convienen, que no le edifican o que le están dominando. El segundo ejemplo que yo encuentro está en este pasaje, está en Lucas 9, 59, 60. Leámoslo, por favor. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es interesante que en este momento el que toma la iniciativa es Jesús. Y déjeme decirle que muchos, o como a mí y como a muchos de los que estamos aquí, Jesús fue el que tomó la iniciativa de invitarnos a seguirlo. Este hombre, nosotros esperaríamos que con un corazón alegre y dispuesto diga, sí, Señor, te voy a seguir. Pero vemos que este hombre estaba un poquito poniendo o intercediendo y diciendo, Señor, primero deja que entierre a mi padre. Y podemos decir que eso es una petición razonable. Es interesante que cuando el Señor nos llama a seguirle, nos está invitando a ser parte de un círculo especial, un círculo del discipulado, hombres y mujeres comprometidos a aprender del Maestro, pero también a enseñar a otros que no lo conocen. En Marcos 4, 18, 20 dice, andó Jesús junto al mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Nosotros hubiésemos esperado que esta invitación que el Señor le hace a este hombre hubiese sido igual que los discípulos, porque el Señor extendía este llamado. Pero este hombre demuestra que tenía algo más importante que hacer antes. Y déjeme decirle que el contexto o el trasfondo de estas palabras que este hombre le dice al Señor no denotan que su padre había muerto. Porque si su padre hubiese fallecido, él estaría ocupado en los ritos fúnebres o pasando el luto que en ese tiempo correspondían a 30 días. En este momento su padre estaba vivo. Creo que una mejor respuesta, una mejor representación de este pasaje que quería decir el hombre era, Señor, debo ir y cuidar de mis padres hasta que ellos mueran. Después de que ellos mueran, te seguiré. Lo que este hombre estaba haciendo era poniendo otras prioridades en lugar del Señor. ¿Cómo estamos siguiendo verdaderamente al Señor? ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado? Mira lo que dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y usted puede decirme, pero esta persona no negó seguir a Jesús. Y es verdad, no negó. Pero había otras prioridades en su vida. A veces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el temor de seguir al Señor porque pensamos, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar mi familia, mis amigos de que yo he seguido al Señor? Tal vez me van a decir fanático o que estoy en un error. Pero también, mis hermanos, muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada en el Señor y ponemos nuestra mirada en amigos, en familia, en pasados, en actividades que hacemos comúnmente y que no queremos soltar. O peor aún, no queremos seguir al Señor porque tenemos un pecado en nuestra vida que nos cuesta dejar o nos da vergüenza que sea descubierto. Mire lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, no permita que las cosas menores ocupen el lugar de lo más importante en su vida. Enfóquese
en ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho que no tenemos tiempo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que nuestras actividades nos ocupan tanto que no hay tiempo para orar o leer la palabra? ¿Cuánto tiempo no hemos asistido a las actividades de la iglesia por decir que no tenemos tiempo? Déjeme decirle que a veces esto es una mentira en la que nosotros caemos. Y le explico por qué. Porque muchas veces hacemos tiempo para todos. Tenemos tiempo para ver la televisión, para salir de paseo, para entretenernos, para trabajar fuera de los horarios, para estar en el celular revisando las redes sociales. Pero para congregarnos, para participar de las actividades, para evangelizar a las personas, para leer la palabra, para orar, no tenemos tiempo. Esta mañana es para reflexionar en dos preguntas. ¿Cuánto tiempo le está dando a Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo invierte en actividades vanas que no le traen ningún provecho? El tercer ejemplo que yo encuentro aquí está en Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón. Esta tercera persona decide por cuenta propia seguir al Señor, pero impone condiciones. Saben, mis queridos hermanos, cuando yo trabajaba con mi papá, yo soy electromecánico de profesión y pastor gracias al llamado del Señor. Yo tenía la costumbre de ir a mi trabajo a las 7 de la mañana y salir de mi trabajo a las 9, 10 de la noche, y lo mismo los días sábados. Y cuando llegué a los caminos del Señor tenía que disciplinarme en esa área. No pasaba ni con mi familia, ni compartía con ellos, no podía ni desayunar, ni almorzar, ni merendar con ellos. Y un día el Señor me llamó y me decía: tienes que dedicarte a las cosas, a mis cosas. Y comencé lo que era la academia bíblica en la iglesia, y comencé a respetar mi horario de los días sábados porque había algunas actividades. Comencé a seguir los cultos de oración y todos los que era entre semana, y fui cortando esos horarios. Hasta que un día el Señor me llamó al seminario y prepararme, y dije: no, tengo que cortar muchos más los horarios. Y déjeme decirle que nunca escaseó la provisión en mi casa. Yo era porcentajista y si no trabajaba en ese ritmo, no sacaba el sustento para mi hogar. Pero cuando comencé a seguir al Señor, el Señor ponía la provisión. Y lo más interesante es que no solo vino esa bendición de tener el sustento en la casa, vino también la bendición de poder compartir con la familia. A los 42 años, mis queridos hermanos, pude disfrutar de unas vacaciones de 15 días. De hecho, 5 días estuve bien y después los otros 10 no sabía qué hacer, pero ya me he ido educando en eso. Porque por lo general yo tomaba vacaciones 2, 3 días porque no podía más. Y aparte de eso, el Señor me dio el privilegio de poder almorzar con mi familia, de poder compartir la comida con ellos, de poder ver a mis hijos creciendo. Porque antes de conocer al Señor yo decía que mi casa era el trabajo. Y ahora sé realmente cuál es mi casa. Y mi casa no está aquí, mi casa está allá arriba con el Señor. Pero disfruto de ese tiempo que Él me ha dado aquí. Esta persona le dice al Señor que sí, que quiere seguirlo, pero primero déjeme despedirme de mi familia. Y no solo de mi familia, sino de toda mi casa, mis amigos, todos mis conocidos. Y el despedirse no es como nosotros lo hacemos en este contexto occidental, que decimos: bueno, nos vemos, chao. Ahí, en el contexto oriental, ellos tomaban meses en preparar toda la celebración para despedirlo y enviarlo. Solo hay dos cosas en un llamado del Señor: o decidimos seguir al Señor o no. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros inconscientemente hemos
caído en el error de poner excusa al seguimiento del Señor. O queremos poner excusas para seguirlo. A veces oramos por alguna circunstancia que estamos pasando y oramos de la siguiente manera: Señor, si me sanas de esta enfermedad, te seguiré. Si me das un trabajo nuevamente, seré tu discípulo. Si me ayudas a salir de este problema, seré más fiel. Saben, estas palabras que decían este discípulo, que lo decimos nosotros inconscientemente, denotan un corazón dividido. Esta afirmación es muy buena, despedirse de la familia por seguir al Señor está bien. Y el Señor no nos dice que no hagamos estas cosas. El Señor no dice en ningún momento que no entierres a tu familiar. Pero el Señor sí te dice que no te aferres a ellos. El Señor dice que nada entre en tu corazón y ocupe el primer lugar. Saben, este tipo de personas que son las personas que siempre tienen algo que hacer. Siempre están ocupadas, ya sea por estudio, trabajo, hijos, negocios, viajes, descanso, fiestas, reuniones familiares, etc. Tienen su agenda personal muy llena y su agenda para Dios o con Dios no hay espacio. Mateo 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mis queridos hermanos, no hay motivo, no hay causa por la cual nosotros dejemos de seguir al Señor. Y esto le digo porque a veces las circunstancias difíciles quieren apartarnos del Señor. A veces pasamos por enfermedades. En ninguna parte de la Biblia nos dice que no vamos a pasar por enfermedades. Lo que dice la palabra es que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No deje que los problemas entre esposos, las discusiones entre esposos, robe la bendición de poder seguir al Señor. Discusiones con la familia, preocupaciones, enfermedades, accidentes. En este caso, con la pandemia hemos tenido muchas muertes de familiares. Y a veces echamos la culpa al Señor y el Señor no tiene la culpa. Y aun cuando una familiar fallece, tenemos la esperanza que un día nos encontraremos con Él allá en el cielo. Para nosotros ha cambiado nuestra perspectiva del Señor. Mis queridos hermanos, cuando mi hija tenía 5 años, estábamos muy aferrados al Señor sirviendo en nuestro primer grupo de discipulado. Y teníamos personas que estábamos enviando a encuentros de sanidad y estábamos felices. Yo estaba feliz porque la primera persona que convertí se iba a un encuentro. Y en eso que estaba en esta actividad, lo iba a ir a dejar en el encuentro, en el retiro. Me llama mi esposa y me dice: tu hija se cayó y se rompió el brazo. Y ahí entra el lado espiritual y decía: Señor, tú tienes el control. Le enyeso el brazo y seguimos con lo que estábamos proyectados. Y mi esposa me volvió a llamar y es de operación y es grave la situación. Y ahí es cuando nuestra fe quiere flaquear. Llegué a la clínica, nos atendió un doctor y el doctor me decía: la situación es complicada, vamos a tener que operarle y ponerle unos clavos. No se rompió, créanme hermanos, hasta el día de hoy no sé cómo cayó mi hija, no sé cómo se rompió el cartílago de crecimiento, pero el cartílago del crecimiento del codo se desprendió y tenía que ser puesto pernos tutores ahí para sostenerlo. Y ese doctor me decía: el brazo de su hija no va a crecer. El brazo con el tiempo se va a torcer y esa mano puede perder sus funciones. Y uno ahí dice: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y yo oraba al Señor y le decía: Señor, tú tienes el control. Y Dios me ponía en mi mente un versículo del libro de Daniel que decía: te medí, te pesé y te desaprobé. Y yo comencé a orar: Señor, lo que me dijo el doctor no me gustó. Mide tú sus palabras. Señor, cambia de doctor por otra persona, porque me niego a creer que el brazo de mi hija no se desarrolle normalmente. Pon paz en mi corazón.
Y cuando acababa de orar, me llamaba el doctor, el dueño de la clínica, y me decía, venga, dice, un ratito, quiero conversar con usted. Le digo, doctor, dígame qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso. Me decía, verá, no me gustó las palabras que le dijo el doctor. Estoy llamando a otro profesional para que examine, evalúe y diga qué tenemos que hacer con el brazo de su hijita. Y era interesante que esta otra persona cuando llegó me decía, sí, hay que operar, el brazo de su hija necesita una operación, vamos a poner unos clavos cruzados, pero esté tranquilo. El brazo va a crecer, puede ser que con el tiempo el codo se desvíe, pero eso lo vamos a corregir cuando tenga 15 años. Y encontré paz. El Señor no me había dicho que no vamos a pasar por estas dificultades, pero sí me dijo que en todo el trayecto Él iba a estar conmigo y me iba a dar la victoria. Mi hija ya tiene 19 años y no tocó ni operarle, no tocó operar nuevamente ese codo. Y era interesante que cuando estaba con los pernos, yo le había dicho al Señor, bueno, ahí es cuando oramos con nuestra fe y oramos mal. Yo le había dicho, Señor, que no me salga más de $1,000 la operación. ¿Cuánto creen que me salió? $1,000. Y después decía, Señor, ¿por qué no oré por $100 nomás? Y cuando ya llegó el tiempo de sacarle los clavos, el doctor me decía, hay que anestesiar nuevamente a la niña. Mi hija tenía 5 años y era difícil que le saquen por el dolor, los clavos estaban atravesados en la médula. Y le preguntaba cuánto cuesta, me decía alrededor de $300 porque toca preparar el quirófano. Y yo le decía, Señor, yo te dije $1,000. Y el doctor le dijo a mi hija, siéntate, mijita, déjame ver cómo están los clavos. Y cogió una pinza y comenzó a hacerle así. Y sacó el uno y sacó el otro. Y el doctor me decía, es increíble. Yo he visto a hombres fuertotes llorando como niños cuando medio se les toca esos clavos. Y su hija no dijo nada. Y llegó un momento en que nos dijeron 15 terapias. Y mi esposa dijo, no, yo le voy a hacer las terapias a mi hija. Yo no tenía el valor. Yo medio le topaba el brazo, ella le dolía y yo decía no. Mi esposa comenzó con palabras orando. Oraba mi esposa mientras movía el brazo de mi hija. Y cuando llegó el tiempo de las terapias, porque el doctor nos había dicho que esto podíamos irlo haciendo en casa hasta que llegue el tiempo de las terapias, fuimos a la primera terapia y el doctor, no necesita terapias la niña, está sana. Y déjeme decirle, que para un padre es doloroso ver que un hijo sufre. Y Dios me ha permitido ver su gloria a través del sufrimiento de mis 2 hijos por una enfermedad. Hace 3 años a mi hijo Samuel le dio apendicitis y tuvo que ir a un quirófano. Y mi actitud esta vez fue, Señor, pon los médicos correctos. Es operación, pero mi hijo está en tus manos. Y aun cuando era el tiempo ya de salir y la fiebre no cesaba en su cuerpo, decía, Señor, mi hijo lloraba y decía, yo no quiero quedarme aquí, quiero salir. Le decía, confía, Dios te va a dar la fortaleza y va a bajar esa fiebre hasta que venga el doctor y vamos a salir. 10 minutos antes que llegue el doctor, mi hijo comenzó a sudar y la fiebre cesó y él pudo salir del hospital. ¿Tenemos o no tenemos un Dios maravilloso? Tenemos un Dios que nos invita a que seamos sus seguidores, pero ahí vamos a encontrar más beneficios cuando lo hacemos bien. Y no debemos seguir al Señor por los beneficios, sino por todo lo que Él nos ha dado. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos la esperanza de vida eterna en el Señor. Segunda de Pedro 2:20 al 22 dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, errándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio,
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Mis queridos hermanos, no hay un camino atrás. Ponga su mirada en Jesús y avance. Cuando alguien me dice, hermano, la vida cristiana es dura, a mí me descompone. Porque yo no he encontrado nada de dura en la vida cristiana. Porque yo he encontrado gozo, felicidad, amor de parte de Dios hacia mi vida, amor a mi familia, unidad. Y amor ahora como iglesia con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, no podemos acusar o juzgar a estos 3 hombres. Porque díganme, ¿quién de aquí no ha puesto excusa a su llamado? ¿Quién de aquí no le ha dicho, Señor, ahora no, después? Pero no podemos quedarnos en esa condición. Es tiempo de activar nuestro espíritu y asumir nuestra responsabilidad. Y quizás esta mañana alguien puede decir, es tarde. Quizás allá en casa alguien puede decir, pero he hecho tantas cosas que el Señor ya dejó de llamarme. Déjeme decirle que tenemos un Dios de amor que está extendiendo su mano para que usted tome esa mano y avance en la dirección que Dios le quiere llevar. Y si usted quiere encontrar algún refuerzo en la palabra del Señor, hasta los grandes hombres, siervos del Señor, algún momento en su vida pusieron excusa. Moisés protestó, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 3:11. Gedeón dijo, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces 6:15. Jeremías protestó, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías 1:6. Ser un discípulo del Señor es mucho más que una frase que decimos. Es un compromiso serio y responsable que todos nosotros estamos llamados a llevar de la mejor manera. Si usted entregó su vida a Cristo, usted ha sido llamado para ser un discípulo del Señor. Y si usted entregó a su vida, pero todavía ha estado dando excusas, este es el tiempo de enderezar el camino. No puede permanecer en ese error. Aprendamos que servir al Señor y convertirnos en discípulos de Cristo, esto quiere decir que debemos hacerlo sin reservas, sin condiciones, sin exigencias. Comprometernos con Él es lo más sabio que podemos hacer mientras vivamos. Pero recuerde, no hay que esperar el mejor tiempo o las circunstancias ideales o las condiciones perfectas para seguirle al Señor. Si usted está esperando eso, usted se está mintiendo, porque eso no va a llegar. Es ahora, es en este momento que usted tiene que tomar esta decisión. Y le animo que si usted quiere ser y convertirse verdaderamente en un seguidor de Cristo, deje todo lo que contamina su vida y dígale al Señor, ayúdame a avanzar contigo. Y recuerde, no está solo en este tiempo. El Señor está con usted. Oremos. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias esta mañana por este llamado precioso que haces a nuestras vidas. Gracias, Señor, por extender tu mano, Señor, por ser paciente con cada uno de nosotros. Porque a pesar, Señor, que nuestro corazón, nuestra mirada ha estado puesta en otros lugares, Señor, y no te hemos estado dando a ti el primer lugar que tú te mereces, Padre. Porque a veces nuestra mirada ha estado puesta en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestros sueños. Y aun cuando esto no es malo, Señor, pero si ocupan tu lugar, Padre, si estamos idolatrando a alguien, Señor, queremos sacarlo y arrancarlo de nuestras vidas. Y si usted, mi querido amigo, nos visita esta mañana y no ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, le animo a que usted se convierta en un seguidor de Cristo. Y no se preocupe, deje que el Señor obre. Porque si el Señor lo ha traído con cuerdas de amor esta mañana, va a tomar su corazón, va a tomar su vida y le va a ayudar a avanzar en este caminar. Pero ríndase a Él. Permítale que Él trabaje en usted. Dígale, Señor, aquí estoy y te entrego mi vida. Te entrego mi corazón.
Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar, Señor, en fe. Ayúdame a conocerte, bendito Padre. Ayúdame, Señor, a caminar en obediencia a ti, Padre Santo. Reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco, Señor, que cosas del mundo han contaminado mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Espíritu Santo, lléname y ministrame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguien hizo esta oración, podría levantar su mano, me gustaría orar por usted. Si alguien esta mañana entregó su vida al Señor Jesucristo, que Dios le bendiga, Dios te bendiga. Qué hermoso es ver cuando en la iglesia del Señor, y sabemos que en el cielo hay fiesta, porque un hermano se acerca al Señor y le dice, eres real. Gracias. Iglesia, pongámonos de pie y vamos orando. Amado Dios, Señor, gracias Padre, porque cuando te conocimos, Señor, nos involucramos en ese precioso propósito que tienes para cada uno de nosotros. Y perdónanos, Señor, si hemos estado estorbando, Señor, ese propósito que tú quieres que nosotros cumplamos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre, a pesar de que hemos recibido tu perdón, Señor, nos hemos estado acusando, nos hemos estado condenando a nosotros mismos, Señor. Hoy aceptamos el perdón, Señor, de parte de ti, bendito Cristo Jesús, a nuestras vidas, y queremos caminar, Señor, tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque tenemos ese gozo hermoso de saber que somos tus hijos y que tú no nos has dejado solos. Cúbrenos, Señor, con tu gracia, porque ahora de aquí en adelante viviremos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y lo más hermoso, Señor, que tenemos, Padre amado, en ti la promesa de la vida eterna. Que un día, Señor, como iglesia, estaremos delante de ti junto con el coro de ángeles, exaltando y alabando tu nombre. Y gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de aprender, de ser tus seguidores, de aprender de ti, de recibir la verdad en nuestras vidas, pero también, Señor, nos llamas a compartir esa verdad con los otros. Gracias, Padre amado, una vez más. Bendice a tu iglesia, Señor. Y si usted, mi querido hermano, ha estado un poco desconectado del Señor y siente en su corazón decirle esta mañana, Señor, perdóname. Este es un buen tiempo de decir, Señor, transforma mi vida. Te entrego esa área de mi vida que me ha sido estorbo. Esa área donde ha estado mi corazón, Señor. Perdóname por tener un corazón dividido. Hoy quiero tener un corazón solo para ti. Ayúdame, Señor, a caminar siempre tomado de tu mano y que no sea, Señor, en mis fuerzas, sino confiando en ti. Y aunque esté pasando por circunstancias difíciles, Señor, sé que tú estás conmigo y me estás levantando en esta mañana. Te bendigo, Padre. Haz tu obra en mí. Dejo de luchar contigo, Señor, y te entrego mi vida delante de ti para que tú, Señor, hagas de ese hombre, de esta mujer, un hombre conforme a tu corazón. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.